Bienvenidas, bienvenidos a Mentores Luminosos, un espacio de liderazgo e inspiración. Soy Claudia Cervantes y hoy estoy feliz de presentar a una mujer hermosa por dentro, por fuera, inteligente, líder, abogada, pero también titular, recientemente nombrada por la jefa de gobierno de Fondeso. Ella es Daniela Cordero. Bienvenida. Muchísimas gracias, Clau, querida, por la oportunidad de compartir con tu auditorio lo que hacemos, los personajes públicos, pero que tenemos una esencia humana detrás de lo que ustedes pueden ver, cómo pueden ser los espacios de Fondeso, cómo pueden ser los espacios que platicábamos detrás de cámaras para iniciar, que fui modelo, que soy mediadora privada. Poca gente conoce este modelo de impartición de justicia que no tiene que ser tan desgastante. Y bueno, al final mostrar al humano que hay detrás del personaje público, y estoy muy agradecida por poder hacerlo. Pues gracias. Es muy importante conocer el origen de las personas para entender después qué los lleva a ciertos cargos, a ciertas luchas, a ciertas causas. Y sí, fuiste modelo. Se nota. También fue juez una vez de Miss Universo. Ahí son las cosas que uno encuentra en las redes, pero hoy quiero hablar de todo eso que no se lee en las redes. ¿Dónde naciste? ¿Cuántos hermanos tuviste? ¿Cómo fue tu infancia? Muchas gracias. Bueno, pero también hay que ser muy puntuales en decirle a la gente que no todo lo que se ve en las redes sociales hay que filtrar, hay que quitarle el IVA, porque son muchas cosas las que se leen de pronto, pero siempre hay que ver este tipo de entrevistas donde ya es la persona quien te dice quién es. Exacto. En primera persona, porque también mucha gente habla y hablamos de otras personas de acuerdo a nuestra, pues como dicen en mi pueblo, como te va en la feria, es con lo que tú puedes opinar, ¿no? ¿Y de qué pueblo eres? Soy del pueblo de Santa Cruz Atoyac. Okay. Es un pueblo de la Ciudad de México, de los pueblos originarios, poquísimos que quedan en la Ciudad de México, porque la realidad es que, sobre todo en la alcaldía en la que está Santa Cruz Atoyac, que es Benito Juárez, pues han ido acabando con toda esa historia de origen prehispánico, este boom inmobiliario que hubo, lastimosamente fue acabando con estos pueblos, pero yo soy orgullosamente de un pueblo originario y bueno, pues ahí nací, crecí, me desarrollé hasta mi adolescencia y pues bueno, mi familia pues es una familia compuesta por mi mamá, mi papá, mi hermano. Yo fui a una escuela de madres josefinas ahí en la alcaldía Benito Juárez y bueno, desde muy pequeñita tuve mucho interés por pues quizá la actuación, el modelaje y mira, recientemente ha fallecido un ícono del diseño en México que es Héctor Terrones, porque además tenía un estilo muy singular. Y a mí la primera oportunidad que tuve con Glenda Reina, en la agencia de modelaje, pues fue modelando vestidos de Héctor Terrones, esos de quinceañera que hacía maravillosos y que muchísimas quinceañeras de mi época quisieron vestir. Pues a mí me tocó el privilegio de poderlo hacer, que en paz descanse, sí. Bueno, el modelaje para una mujer siempre le da seguridad, es como una herramienta muy poderosa. Y también en mis orígenes en Morelia, siendo señorita de Michoacán, pues me enseñaron que si la pasarela, que si maquillarte, que si cómo vestir, etcétera, te da mucha seguridad. Hoy todo eso, aunque no sigas ejerciendo, pues te da, eres una imagen pública finalmente y son tablas que como mujer, pues siempre es como un plus, ¿no? Es como una ventaja ahí competitiva, pero no lo es todo. Fue una etapa muy bonita, pero de repente vino el elegir una carrera profesional, que el modelaje es una carrera profesional, pero eliges la abogacía, las leyes. ¿Qué te lleva del modelaje a decir quiero ser abogada? Bueno, desde muy chiquita me gustaba abogar. Todo el tiempo yo me hacía defensora de las causas en mi escuela y de pronto veía injusticias y yo alzaba la voz y era una niña que tenía muy claro que no quería que pasara. Y cómo poder incidir en eso, pues era a través del derecho y siempre tuve claro que quería ser abogada. Ahora, dentro de las leyes hay varias ramas. ¿Cuál era la que a ti más te interesaba? Pues mira, al principio el derecho penal. Okay. Era algo que me apasionaba. Y sí tuve la oportunidad en este periodo de pasantía que tienes que hacer en la carrera.
de incursionar, pero también siempre tuve muy claro que quería casarme y ser mamá. O sea, nadie me lo impuso, no era algo que yo hubiera aprendido, porque además mis papás se divorciaron cuando yo era muy chica, entonces no era como algo que yo anhelara o aspirara por la fantasía de mi familia, sino porque era algo que yo traía. Sí. Tampoco era un tema de la escuela, porque fíjate que en la escuela, a pesar de ser católica, no era el matrimonio como una receta diaria que tú pues interiorizaras, sino era algo que yo tenía previsto para la era historia. Tu vocación, una familia y el matrimonio y los hijos. Entonces cuando entro y tengo la oportunidad de este contacto penal, pues de pronto me hablaban 1, 2, 3 de la mañana en Navidad, y a mí me parecía que esos eran días en las que necesariamente pues yo iba a estar ocupada con mi familia, y todavía no tenía familia. Pero o sea, te propia. Hizo como una alarmita sí, yo dije, de esto no sé si voy a ceder esa parte que quiero tener en mi vida, porque uno tiene que siempre luchar por lo que quiere tener, y yo quería. Tu prioridad es la familia. Mis hijos. Tus hijos. Sí. Y pues bueno, obviamente mi esposo, pero al final del día yo soy también una convencida de que tu estado civil es algo agregado a tu persona. Okay. Y eso puede cambiar en cualquier momento, pero tú siempre vas a ser la mamá de tus hijos y siempre ellos te van a tener como referente y como pilar. 100%. Entonces, yo, por ejemplo, soy mamá autónoma y dicen mamá soltera. Sí, pero mañana puedo no ser soltera, pero sigo siendo mamá. Sí. 100%. Bueno, hablas de que eres mediadora profesional, esta figura, como dices, poco conocida, pero cada vez más recurrida para evitarse grandes pleitos. ¿Cómo es que llegas a la mediación? Bueno, yo escuché en una conversación de amigas, estábamos con una juzgadora que trabajaba en el Centro de Justicia Alternativa y nos dijo, bueno, ya me tengo que ir porque tengo que armar la convocatoria para que entren nuevas personas que quieran aspirar a ser mediadores. Y entonces me interesó, me metí a investigar y me pareció una figura tan pacificadora, porque además es lo que necesitamos, ser agentes de paz, agentes pacificadores en el espacio en el que vayamos. Y si yo lo tenía tan cercano por ya ser abogada, pues entonces el plus de la mediación. Y es que cuando tú estudias para ser abogada, te enseñan que tienes que trabajar para vencer al otro, ¿no? Tú tienes que hacer perder al otro. Y eso te va automáticamente a ti a colocar como el triunfador. Y el fin justifica los medios. Además, bueno, pero eso también tendrá que ver con los valores de cada abogado, ¿no? Pero, sin embargo, hay esta alternativa que no desgasta, que no rompe, porque todo conflicto nace pues de una relación previa, ya sea familiar, civil, mercantil, laboral. Y en ese sentido yo pensaba pues que la mediación iba a ser la alternativa para solucionar cualquier controversia. Y me metí, me certifiqué, y bueno, esto tiene desde el 2018 ya. Y veo cada vez la gente conoce más la figura de la mediación, le apuesta más por llegar a un acuerdo, y las y los mediadores se interesan mucho más en los procesos humanizadores, que es lo que hablábamos al principio. Hacer mucho más humano todo lo que tocas, porque ya ahorita, bueno, pues la gente ya no quiere estudiar, sino que quiere ser influencer, la gente ya no quiere ser doctor, sino que quiere ser youtuber, y no está mal. Sin embargo, hay que regresar también a estos principios y valores. O ya quieren también ser programadores, ¿no? Eso está súper bien, porque vienen muchas carreras que no existían, ¿no? Imagínate, soy ingeniero en inteligencia artificial dedicada a la salud, no sé. O sea, al rato va a haber unos títulos que vas a decir, ¡ay! Es increíble. Pero la justicia es algo universal. O sea, va a existir siempre, así avance la ciencia y lo que sea. Yo creo que un mediador, a mí en lo personal, yo ya tengo una sentencia firmada de algo que venía con conflictos atrás, pero no muy claros, y ya, ahí está, acordado. El mediador debe ver por ambas partes, ¿no? De manera equitativa y justa. Y ya no hay más pleito después de eso, ya está escrito, ¿no? Sí, pues bueno, es como el tercero ahí en discordia, que entra a ser un gestor de la comunicación entre las personas que están teniendo un conflicto y que busca que ese conflicto no escale y que no se judicialice, que las personas puedan ubicar cuáles son sus necesidades más allá de sus intereses. Para divorcios, ¿puedes, por ejemplo, antes de casarte ya tener un mediador? Sí, tú puedes establecer
Una vez que tienes tu matrimonio celebrado, vas con un mediador y le pides, que antes se llamaban capitulaciones, es un modelo similar, capitulaciones matrimoniales, y ahora te pones de acuerdo y ves todos los supuestos en los que pudieran caer y que los lleve a tener una controversia futura y que esa controversia no derive en un conflicto. Antes de Entonces, que haya hijos, ve con un mediador. O antes de que, porque también es que la convivencia diaria, bueno, pues si con tus hermanos, que son tu sangre, puedes llegar a tener disgustos, pues yo creo que también la gente tiene que pensar y prever todos aquellos escenarios que los pudieran llevar a tener una controversia pues muy fuerte, ¿no? Bueno, esa es la parte de abogacía y mediación que tiene Daniela. Ahora vamos a cómo es que logras formar tu familia con tu primer hijo, que es tocayo del tuyo. Del mío, Santiago. Santiago. Sí, bueno, yo me caso muy chiquita y después me divorcio, pero Santiago, pues soy mamá autónoma y su papá es un papá presente, que es un papá que se hace cargo de Santiago, y sin embargo, Santiago está conmigo, vive conmigo, y cuando me caso por segunda vez, claro, pues yo le decía a mi esposo, ahora el que quiere el árbol quiere sus ramas, entonces vengo en paquete. Y si tú estás de acuerdo, lo podemos hacer. Y si no, de antemano no puedo ser deshonesta contigo y mucho menos conmigo. Mi hijo es lo principal en mi vida. Y entonces estuvo de acuerdo y además lo arropó muy bien. Y bueno, ahí también tiene que ver mucho como la personalidad, las herramientas que tienes como persona. Y lo incorporé todo muy bien. Y Santiago, pues bueno, es un niño feliz, es un niño pleno. En la adolescencia, y quienes nos ven y tienen adolescentes sabrán a lo que te enfrentas en esta etapa de la vida, pero bueno, pues también tienes que como mantra repetir, yo pasé por eso y no es personal, ¿no? O sea, es difícil la etapa de la adolescencia, y tengo 2 niños con mi matrimonio actual, que son Farah y Martí. Son mellizos, y entonces, bueno, pues la noticia de que vas a ser mamá de 2 es una noticia bomba, pero feliz. Claro. Ahora cuando me dicen, estoy embarazada, ¿cuántos son? 1. Ay. Ay, te perdiste de esto. Es una revolución ser mamá de mellizos. Ay, qué bonito que seas mamá de 3. Y tu historia es muy inspiradora para muchas mujeres. Hoy, pues, triste o afortunadamente, el divorcio es una figura más común. Antes era imposible, ¿no? Era tu cruz y hasta el final. Por eso digo a favor y también en contra, pues porque también hay mucho matrimonio desechable o que no debió haber sucedido. Sí. Pero qué bonito saber que hay segundas oportunidades y que hay hombres preparados para recibir a estas mujeres con todas sus ramas, como tú dices. Que en algún momento una mujer como yo, que soy mamá autónoma, a lo mejor me da miedo porque siento que si me comprometo en una relación sentimental con alguien, le voy a restar atención a mi chiquito, ya me dirás en un café cómo le hiciste. Pero es muy bonito que una mujer sea honesta y diga, mi hijo es mi prioridad, y de ahí calar las intenciones de la persona que quiere contigo, y que no sea algo pasajero, sino que se vuelva un proyecto de vida en común. Entonces, tú estabas en la política. ¿Cómo conoces a tu esposo actual? Bueno, estábamos, yo muy chiquita, mi mamá se interesaba en temas de la política y entonces me decía, bueno, pero si tú quieres, yo estaba trabajando en la iniciativa privada, después tuve la oportunidad de aportar en el albergue que atiende a jóvenes en situación de calle, porque a mí se muere mi papá y entonces yo era muy, muy joven, no niña, era muy joven y estaba próxima a casarme. Okay. Entonces fue como un impacto muy fuerte. Entonces yo caí como en un momento, no de depresión, porque tampoco hay que banalizar la depresión, sino en un momento en el que no entendía que lo que a mí me estaba pasando era un proceso de la vida natural. Sí. Pero quizá por la coyuntura de que estaba a meses de casarme, Claudia, o sea, a nada de casarme. Duelo más emoción encontrada de... Sí. Y en esta etapa, bueno, pues yo que pensaba que era lo peor lo que me estaba pasando a mí, pues mi mamá de pronto me dijo, no, si tú te quieres medir para arriba, te vas a dar cuenta de todo lo que te falta. Pero cuando tú te midas para abajo, vas a ver lo afortunada y privilegiada que eres, y es ahí donde te tienes que colocar. Okay. Y entonces empecé a trabajar en los albergues que atienden a la población en situación de calle, que están en una edad de entre los 12 y los 21 años. Y pues empiezo a trabajar con todos ellos
y claro, me doy cuenta de que estoy en una situación de privilegio en la que tengo la oportunidad de apoyar y de ayudar a todas estas personas que lo han perdido todo. ¿En qué área les ayudabas? Yo estaba en la coordinación técnica del CAIS de niños, que era Coruña Jóvenes, así se llamaba. Y ahí conozco a mi esposo. Y ahí, pues bueno, no teníamos todavía ninguna relación, trabajábamos. Pero cuando ya yo me divorcio, entonces él se anima a decirme, oye, pues, ¿no? Aquí estoy. Y pues bueno, claro que yo con las resistencias naturales, porque pues ya venía de un proceso con un niño y tal, pero sin embargo también con la claridad de que el mundo no se acaba en ese momento. Y aunque tú lo puedas pensar porque eres muy joven, imagínate, 24 años con un niño, ¿no? Sí. Pero también lo pienso, así como árboles que somos fuertes y que estamos bien arraigadas, pues también no tenemos, para nuestra fortuna, el arraigo y que estemos como un árbol enterradas. Nosotras sí, a diferencia de ellos, nos podemos mover. Entonces, creo que el fin que debemos perseguir como seres humanos, más allá de todo lo material, es la felicidad. Y si no eres feliz en un lugar, porque ya no estás... Ambos, porque nadie te da la felicidad, es tuya. Sí. Tú la tienes que trabajar. Y no se la puedes delegar a otro. Es irresponsable también, ¿no? Ajá. Entonces, pues tú haz lo propio para que encuentres esa felicidad. Y así lo hice. Y la verdad es que ya tenemos casi, si Dios quiere, 14 años de casados en mayo. Y trabajamos todos los días, porque pues sí tenemos diferencias y a veces no coincidimos en algunas cosas, pero pues hacemos nuestro mayor esfuerzo por encontrar un punto medio, por equilibrar, por escucharnos. Sobre todo, a veces la gente entra en conflictos que son como una bola de nieve porque no tenemos esa capacidad de escuchar. Bueno, y una vez que se conocen, romance, planes de boda, y vienen los mellizos, ¿y te quedas en casa o sigues trabajando? No, yo sigo trabajando. Okay. Sigo trabajando, desde muy niña trabajo. Yo empecé haciendo programas donde presentábamos caricaturas infantiles y después seguí trabajando haciendo comerciales, haciendo revistas. Entonces estoy acostumbrada a tener independencia económica también, que es muy importante. Para que una mujer tome decisiones acertadamente tiene que ser autónoma en todos los sentidos, y el primero es su economía y su libertad. 100%, aplaudo esa mentalidad, porque si no, dependes del humor del otro para ver si te dan, y de eso depende que realices o no ciertos sueños. Entonces no puedes delegar tu libertad a la dependencia económica, ¿verdad? Y no todas tenemos esa posibilidad. Quienes tenemos, debemos ser ejemplo para que todas se animen a poder. Todas podemos. Si una puede, todas podemos. Nada más hay que generar las condiciones para que todas podamos acceder a esta libertad. Y quitar la creencia de que si trabajas descuidas el hogar, ¿no? Porque eso también es una limitante todavía cultural a vencer, que sí es más difícil. Y también tenemos mucho que hacer ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a mis hijos no les delego la responsabilidad de lo patrimonial. O sea, ellos no tienen ya aprendida esta parte de que por ser hombre te corresponde y entonces tienes que hacerte cargo, porque es injusto para ellos cargar con ello, y también para mi hija es injusto cortarle sus alas de todo el potencial que tiene y lo que puede lograr por ser ella. O sea, en igualdad, no por género, sino por ser seres humanos. Así porque es. A ti te gustan también los derechos humanos. Me encanta ser maestra en derechos humanos, en derecho constitucional. Sí, soy una defensora de los derechos humanos y de las personas en su conjunto, ¿no? Yo también soy convencida de que no hay que ser la causa para defenderla. Entonces, si a mí me hace clic, si me hace sentido y me reconozco en una lucha, yo la defiendo y me meto a fondo para poder aportar lo más que pueda de mi ser, ¿no? Mis conocimientos escolares, pero también pues todas las herramientas humanas que he ido desarrollando en mi vida. Qué bien, sí, se ve que tienes muchos cursos detrás y lecturas para trabajar en el ser. Sí, me encanta. Ahorita estoy leyendo Dejar de ser tú, de Joe Dispenza. Amo. Buenísimo. Y sus meditaciones. Sí, también hago meditaciones. Y visualizas y cómo te conviertes en lo que quieres sin dejar de volverte a victimizar de lo que fuiste, ¿no? Sí. Muy, muy buen libro. Joe Dispenza, un gran líder de transformación, sin duda. Y bueno, a ver, la esposa, mamá y mujer trabajadora, de repente, pues alía su vida a un proyecto de vida tanto personal
como en pareja, como en común. ¿Por qué? Pues porque tu esposo pasa de ser secretario de gobierno a tomar el cargo de jefe de gobierno y te vuelves primera dama. ¿Cómo es ser primera dama? Mira, esta figura siento que deja a otras mujeres en espacios que no eligieron, que no pidieron y que también sería injusto para ellas que no tuvieran. Más que primera dama, no de que haya de primera ni de segunda. Exacto. Pero yo me sentí cómoda en el espacio en el que la gente se acercaba a mí, como si yo pudiera ser ese puente para que ellos lograran ser escuchados, lograran obtener lo que en muchos años no obtuvieron, ¿no? Mucha gente me decía, maestra, yo quisiera que me atendieran a mi niño en tal lugar, o no lograron estar en esta escuela, o no desde el influyentismo, sino desde el territorio, que la gente se abría también. De pronto había personas que me contaban procesos de sus vidas dolorosos, tristes, y sin conocerme abrían su corazón. Y yo creo que eso es un lugar de privilegio que pocas personas lo tenemos, y a mí me tocó vivirlo y fui muy afortunada, muy agradecida y me sentí muy cómoda de poderlo hacer. Y de poder ir a compartir, por ejemplo, lecturas infantiles en un programa a las escuelas de primarias, pues era muy bonito porque entonces llevabas a los niños al mundo de la cultura sin la imposición, ¿no? O sea, te dicen, es que tienes que leer, y entonces eso genera resistencia automática porque ya es una obligación. Pero cuando lo haces desde lo lúdico, desde acercarte con los niños y entonces llevarlos a que fantasíen, a que imaginen historias. Por eso son tan exitosas las novelas, porque todo el mundo queremos escuchar una historia, ¿no? Yo a mi hijo le cuento todas las noches, bueno, le leo primero de su libro favorito y luego le invento. O sea, los inventados les pone una atención. Ayer, ay Dios, se me ocurrió contarle para que valorara a la mamá que le tocó y cómo su mamá valora al niño que le tocó, que por un día todos los niños cambiaban de mamá. Se puso a llorar. Ay, y yo, no, otro mamá. Yo, no perdón, porque estaba muy metido, ¿no? Ay, y sí, o sea, los niños, ay, la infancia es maravillosa. Qué bueno que pudiste aportar desde ese lugar a la infancia, porque creo que cuando tienes esa responsabilidad o estás en estos cargos, pues tienes recursos y tienes que tener iniciativas para realmente cumplir tu misión en ese cargo y no nada más figurar como o ir a una foto, ¿no? O sea, sí meterte y trabajar. ¿Estabas en el DIF o dónde estabas? No, realmente yo no tuve ningún cargo ni honorífico, ni yo tenía mi trabajo de 10 años en la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que tuve que pedir una licencia, y entonces me dedicaba pues a acompañar a mi esposo, y en ese camino del acompañamiento pues escuchar y poder incidir y poder involucrarme con las personas. Lo mismo con la infancia, en los casos de las lecturas, pero también, por ejemplo, podría pasar por el Cuerpo Diplomático Acreditado en la Ciudad de México. Hicimos cosas maravillosas para difundir el potencial que tiene la Ciudad de México y cómo podemos colocarnos desde los espacios públicos tan maravillosos que tenemos, como es Paseo de la Reforma, como es Chapultepec, el Castillo. O sea, todo lo que tenemos en la Ciudad de México es un punto de turismo que puede tener un potencial increíble. Y entonces, cuando tú, a toda esta gente que viene con otra visión y que ama nuestra cultura, pues tuve la oportunidad también de ponerlos muy inmersos en lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones, los espacios, lugares icónicos, la gastronomía que tenemos, que es como no hay otra. Ajá. Bueno, pues yo veo a una Daniela que desde niña se abre a las oportunidades de la vida y es, ok, Diosito, aquí me pusiste, pues aquí voy a aprender y hacer lo que me corresponde. Mañana no sé en dónde voy a estar, pero como que vas fluyendo. ¿Eres así o me equivoco? Fluyo, pero también soy como muy persistente, ¿no? Para lograr las cosas que quiero. Sí me acomodo muy bien en los espacios donde me toca estar y trabajo, pero sin embargo no dejo tampoco ni mis sueños ni mis ilusiones. Sí me toca estar aquí, pero ¿qué puedo hacer para lograr estar donde quiero estar? Entonces sí trabajo. ¿Tú soñabas estar donde estás ahora como titular de Fondeso o fue una sorpresa? No, como titular de Fondeso es una sorpresa. Ajá. Que agradezco a la jefa de gobierno, pero sin embargo no era un espacio que yo hubiera visualizado. No conocía a fondo lo que hacían en el Fondeso y yo le decía a la jefa de gobierno, pero ¿cómo te voy a ayudar ahí? ¿Qué quieres que haga? Y entonces ella me planteó un mundo maravilloso, ¿no? Pues vas a ir a dar y vas a brillar y dije, maravilloso, pues vamos a ver de qué se trata. Y cuando llego me doy cuenta que efectivamente es un área
de ayuda. Okay. Porque a diferencia de otros espacios de gobierno donde pues quizá es mucho más complejo responder a las personas, sus peticiones, sus solicitudes, porque no todo depende de esas áreas, sino que es una intervención interdisciplinaria. Yo no. A mí la gente viene a pedirme un crédito, un préstamo, y yo se lo puedo dar. Pues vamos a partir de ahí. ¿Qué es Fondeso para quienes están escuchando y que se abran y tomen nota por si necesitan ese apoyo o conocen a quién le puede ayudar a hacer su sueño realidad de emprender? Fondeso es el Fondo de Desarrollo Social para la Ciudad de México, es un fideicomiso público que se crea en el 2003 por el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, pensando en la gente que no tiene oportunidades en la banca tradicional, la gente que es históricamente rechazada, que es excluida. ¿Por qué? Porque están en buró de crédito, porque no tienen cómo comprobar ingresos, porque son muy jóvenes y no han hecho historial crediticio. Todas esas personas que el banco no les presta y que caen en manos de usureros o agiotistas y que les extorsionan. A esas personas llegamos, a esas personas que somos realmente esa mano que están esperando que les echen para poder salir adelante. Somos Fondeso. En Fondeso les damos créditos de 0% de interés. Imagínate. No hay en el mundo quien te preste sin cobrarte un interés o quien no tenga intereses de lucro sobre ese préstamo. Nosotros lo hacemos desde Fondeso y lo hacemos porque queremos impulsar la economía popular. La economía de las familias, de las mujeres, lo que hablábamos, que tengan independencia y autonomía económica, que puedan, si tienen un sueño en la Ciudad de México y las y los mexicanos en nuestro conjunto, siempre estamos pensando cómo mejorar la economía de nuestra familia, cómo generar bienestar para todo nuestro entorno y pues la verdad se nos ocurren ideas de negocio y hay gente, si tú estás en una plática de pronto te dicen, oye, si hacemos esto, pero de pronto no saben por dónde empezar. Nosotros desde Fondeso tenemos dos esquemas. El primero es ICAL. Este es un impulso de inversión que da el gobierno de la Ciudad de México para que la gente con 25,000 pesos que no tienen que pagar, únicamente nosotros les damos el seguimiento, el monitoreo para verificar que efectivamente la gente que nos pide para emprender un negocio determinado lo emprenda y no vaya y se lo gaste en otra cosa, ¿no? O sea, que sí emprenda el negocio. Y también tenemos la modalidad que es Xitopegua, empuja, que se trata de empujar a todos esos emprendimientos que ya están y que solo necesitan un empujoncito. La gasolina. ¿No? Y entonces, a ver, mira, sabes que yo tengo un emprendimiento de repartir comida porque pues necesito tener esta flexibilidad de horarios porque tengo otras actividades. Ah, bueno, pues entonces nosotros te podemos financiar para que vayas y te hagas de una moto, de una bici y que entonces puedas emprender pues tu negocio. Se me hace de verdad uno de los fondos indispensables para que la economía se mueva y la gente progrese, que no nació con oportunidades o estudios o un familiar de verdad confiable que le preste, como dices, que no caigan los agiotistas, que es la cosa más fea. O sea, hay gente que se ha quitado la vida, literal, le han quitado la vida por pedir un préstamo para salir adelante, y a los más vulnerables es a los que les prestan para quitarles su negocio y todo. Y eso es terrible, y esto es justo lo que revierte ese daño, pero es importante que la gente sepa que existe, pues para que se acerque, ¿no? Y bueno, no solo que te den el dinero, o sea, como dicen, no me des el pescado, enséñame a pescar. ¿Viene con capacitación o algo esos créditos? Sí, nosotros damos toda la asistencia técnica para que puedan concretar ese negocio, para que, incluso hay otros que no necesariamente vienen pues como de procesos vulnerables, que ya emprendieron su negocio, que eran muy exitosos, que les iba muy bien, y de pronto algo pasó en la rueda del éxito que no ven por dónde salir, porque o estuvo el COVID, porque pues no necesariamente se enfermaron, algo lo pasó. Que sea. También a ellos les prestamos, y son préstamos que van de 10 a 30,000 pesos con 0% de interés, y de 30,000 pesos con un centavo hasta 100,000 con 3% de interés. Es de verdad una gran oportunidad que no se debe desaprovechar. ¿Qué necesita alguien? O sea, ¿cuáles son los requisitos para cualquiera de los dos planes?
Mira, los requisitos son básicos, que si la gente por alguna razón no los pudiera tener, que se acerque con nosotros y vemos la forma de poderlo orientar para que los obtengan. Es tu comprobante de domicilio de la Ciudad de México. Es muy importante porque esa conquista de Fondeso la tenemos únicamente en la Ciudad de México. Okay. Y ojalá sirva este modelo de financiamiento para que se replique en otros estados 100%. Y que la gente pueda acceder. Porque a veces nos preguntan, es que no han llegado a tal estado, ¿y por qué no nos dan hasta acá? Y la realidad es que nosotros somos de la Ciudad de México para la Ciudad de México porque es un programa de gobierno de la Ciudad de México de financiamiento. Somos una entidad paraestatal de la ciudad y que pues pretende impulsar la economía de la ciudad. Comprobante de domicilio de la Ciudad de México, credencial oficial vigente, su CURP y que nos firmen un título de crédito que es un pagaré para nosotros tener la garantía del retorno del recurso. En el caso de los financiamientos, en el caso de ICAL, que es el capital semilla, es los mismos requisitos sin el pagaré. Ah, ok. Y traen, o sea, tiene que ir acompañado del proyecto con un business plan o un plan de trabajo. Nosotros les ayudamos a desarrollarlo con el caso del capital semilla. O sea, hay que traer la idea. La idea del negocio. ¿Y cuánto necesitan? Únicamente la idea. No. Nosotros les prestamos 25,000 pesos. Bueno, les damos como inversión del gobierno 25,000 pesos. Que es realmente para que cubran sus necesidades esenciales. Para que arranque. Esto es, aquí está, Claudia, tú que quieres hacer chambritas, toma. Aquí están 25,000 pesos que te da el gobierno en la ciudad. Me compra el estambre, tus agujas, el estambre, y entonces puedas tener incluso un WhatsApp o un número de teléfono para que tus la clientes gente te pueda... y que te pidan, etcétera. Así es. No, me parece maravilloso, de verdad. ¿Cuántas personas? Yo tengo una empresa de niñeras y para reclutar a estas enfermeras, psicólogas o maestras que sean especializadas en el cuidado de niños, a veces se les pedía un mínimo para tener un compromiso, para hacerles todo su historial. No lo tengo. No, pues te lo doy. Pero luego era muy triste que pagándoles todo el ingreso luego no regresaran. Entonces también yo creo que estos fondos tienen que seleccionar bien, como dices, quien no vaya y que al rato firmó un pagaré y resulta que se lo fumó o se lo tomó. Sí, también pudiera darse los casos, pero por eso van a tener un seguimiento. Claro que tú vas a buscar todas las alternativas para que pues evites al máximo posible. Y sin embargo, bueno, si la persona va con esa idea, por mucho esfuerzo que tú hagas, va a ser complejo que pero al final la verdad es que viene una etapa muy importante para la ciudad, que es el mundial. Sí. Y entonces eso va a despegar todos los negocios. Lo que tú ofrezcas va a tener éxito. A ver, eres titular a partir de octubre. De octubre de 2024. 2024. ¿Cuántos emprendimientos o ideas se han acercado? Bueno, mira, el histórico de Fondeso son 44,000 créditos anuales. 44,000. Ahora entramos en una etapa de transformación. Cuando llega la presidenta Claudia Sheinbaum a ser jefa de gobierno en el 2018, toma Fondeso con créditos que eran exorbitantes, más altos que la banca tradicional, 25% de intereses para los préstamos. Y ella dice, bueno, esto no puede ser, porque entonces ya no es la alternativa para esas personas, claro, que la banca pues rechaza. Entonces baja estos intereses al 6% anual, que fue un esfuerzo muy grande. Después crea a partir del COVID un producto financiero con 0% de interés. Y ese se sostiene, se queda, y entonces antes era para las zonas de alta o muy alta marginación. Y la jefa de gobierno nos pide un diagnóstico, nos pide que hagamos el análisis de Fondeso y cómo se puede transformar para que nosotros, que tenemos la altísima responsabilidad de construir el segundo piso de la cuarta transformación, pues le dejemos un legado importante. Y haciendo este análisis, pues le hicimos varias propuestas con la Secretaría de Finanzas y de pronto vimos que la oportunidad era bajar del 6 al 3% esos intereses y que estos préstamos del 0% se abran a toda la población y no necesariamente a las zonas de alta o muy alta marginación. Entonces, bueno, ese es el impulso. Y por otro lado, ella dice, bueno, para aquellas personas que de verdad inician de cero, que no tienen nada, impulsémoslos nosotros y no los hagamos deudores. Démosle como inversión del gobierno sus 25,000 pesos. Está increíble. Entonces, por ejemplo, tienes sus 25, emprendes ya, y luego te damos seguimiento, vamos acompañándote para ver cómo está funcionando tu negocio. ¿Por cuánto tiempo el seguimiento? Si hay que regresar, y es nada más un año. Nosotros estamos
con ellos un año, porque es más o menos lo que tarda un emprendimiento. Curva en empezar a rendir frutos. Y esperemos pues que el siguiente año sean tan exitosos que no nos requieran de asistencia mucho más. ¿Hay que ser mayor de edad para pedirlo? Hay que ser mayor de edad porque te pedimos tu credencial oficial vigente. ¿Y hay límite de edad? No. Mientras haya vida, hay oportunidad. Qué bonito. Y bueno, además de esto que ya es suficiente responsabilidad y es un legado padrísimo lo que deja Fondeso, y qué orgullo que te hayan elegido como esta persona confiable para darle seguimiento con todo un equipo de trabajo. Sin duda nadie lo hace solo. Quien te diga que lo hace solo está mintiendo. Y tú decías previamente que siempre tienes tus metas y tus sueños, así como era casarte y tener tu familia. ¿Cuáles siguen siendo, además de esta responsabilidad que tienes, tus metas y sueños? Pues mira, ser una gente que siempre incida en la fraternidad, en la igualdad, en la libertad, y evolucionar como ser humano, que la vida me permita siempre estar del lado de la persona que puede ayudar y no del que necesita ayuda, es un privilegio ya. Si escribieran tu biografía, ¿cómo se llamaría? Quizá El camino utópico. Ok, hablando de utopías. Hablando de utopías, muy ad hoc. Muy ad hoc, muy ad hoc. Y para tus hijos, ¿qué es lo que deseas? Que sean felices. ¿Qué mundo tan difícil hay hoy? Pero también, ¿qué oportunidades les brindas? O sea, ¿de qué quisieras proteger a tus hijos y con qué los fortalecerías para afrontar las dificultades de un mundo actual globalizado, con tecnología, con mucha información, con inseguridad, pero con desigualdad? ¿Qué es lo que tú desearías que ellos fueran siguiendo tu ejemplo? Pues mira, creo que ellos también tienen principios y valores muy arraigados y también tienen su carácter y son niños que no se dejan manipular tan fácilmente, y también por todo el camino que les ha tocado como acompañarnos tanto a su papá como a mí. Son niños que leen mucho a las personas también, ¿no? Cómo se acercan, por qué se acercan, para qué, y son niños que son conscientes del privilegio que les toca vivir por el hecho de tener casa, comida, escuela y una familia que esté con ellos. Ya saben que eso es un privilegio. ¿Alguno de ellos ya bosqueja que quiere ser de grande? Sí, bueno, Santiago es actor. Okay. Santiago, él estuvo en el CEA de Televisa y ha participado en obras de teatro y ha estado pues como muy metido en el mundo de la actuación. Ahorita que está en la adolescencia, de pronto también quiere como algo de negocio, ¿no? Vamos a ver. Fara es artista. Okay. Fara, ella pinta, ella baila, hace danza, entonces, y Martí es futbolista. Ok. Entonces, bueno, ya los tres tienen como una pasión y que como son niños, pues piensan dedicarle a ello su vida. Sin embargo, hay que ir paso a paso y sin duda no quiero que sean espectadores. Eso. Okay. O sea, siempre que tengan un papel activo en el mundo que queremos construir y que no se estacionen en la comodidad de qué van a hacer mis papás para dejarme un mundo. No, o sea, qué voy a hacer yo para generarme y crearme el mundo en el que quiero vivir. Ok, ¿los has involucrado, por ejemplo, en recorridos donde van a zonas vulnerables? Sí, desde luego. Han ido a recorridos de todo tipo, han ido a informes de gobierno, han ido porque están involucrados en los temas, ¿no? Desde su óptica de niños. ¿Ninguno quiere ser político? Pues hasta ahorita no. Y además lo dicen porque es muy demandante la política. Claro. Y genera muchas ausencias. Yo los incorporo a mis actividades, como lo hacen muchas mamás, o sea, no es nada que yo haga heroico, ¿no? Sí, muchas mamás lo hacen, mi esposo también, porque cuando los tres están de vacaciones, pues hay que repartirlos. Claro. Entonces, se van con él, se van conmigo y se dan cuenta de las desigualdades, de las realidades que hay en el país, y pues son niños que están buscando ser agentes todo el tiempo también de transformación y de cambio. A ver, otra pregunta, porque ya nos queda poquito tiempo, se me ha ido rapidísimo como una mañana de café. Sí. ¿Cómo hacer para equilibrar en un proyecto de familia como esposa con un esposo? Ahora sí que, ¿cómo coordinar las agendas tan ocupadas en la política para converger, para coincidir y que no se pierda el otro proyecto de familia? O sea, hay un proyecto en común que es el segundo piso de la Cuarta Transformación, cada uno desde su trinchera, tu esposo, Martí Batres, desde el ISSSTE, tú desde Fondeso, pero ¿a qué hora cómo coincidir como pues esposos?
buscar las coincidencias y fluir. Sabes que los dos nos conocimos en esto. Los dos sabemos que nuestra pasión también tiene que ver con la lucha del territorio, el trabajo. Entonces sí somos muy prácticos, ¿no? De pronto yo tengo que alcanzarlo en algún estado un fin de semana y lo hago, con todo mi amor lo acompaño, y cuando no se puede, no se pudo. O sea, hay que ser muy conscientes también de dónde te toca estar y qué es lo que te toca vivir. Y entonces fluir y adaptarte. La flexibilidad de ambas partes. Y sobre todo que fluyas, que si se te presenta una situación donde hay que cambiar de planes, pues entonces cambias los planes y tenemos esa enorme ventaja que nosotros podemos ir moldeando los momentos de encuentro, y la verdad es que cuando nos vemos, pues como nos vemos tan poquito, lo hacemos con mucho gusto y hablamos de todo. Hay más espacio todo. Para la añoranza, ¿no? También, y vivir con esta chispa del enamoramiento, ¿no? Que necesita. Pues ya para 14, ¿cuántos años? 14 años, qué bonito que todavía haya esa chispa de enamoramiento. Dani Cordero, qué bonito platicar contigo, transmites mucha paz y sobre todo esa certeza de saber lo que quieres y de hacerlo desde el corazón, con humanidad. Te deseo que tu carrera política, profesional y como mamá te lleve a eso que tú quieres, ser una persona plena en donde te pongan, y que en donde te pongan estoy segura que lo vas a hacer bien, con transparencia y con humildad. Muchísimas gracias, querida Clau, por la oportunidad, por el espacio, por coincidir aquí, que además pensábamos que quizá no se podía dar, pero se dio. Y fluimos. ¿Ves? Cuando tú le permites al universo que traiga a ti, las cosas llegan, y si no es como un globo inflado, ¿no? Por más que lo persigas, más se va. Entonces, agradezco mucho también a tu auditorio que se interese, que se acerquen a Fondeso, que conozcan, que vean las alternativas, porque estamos haciendo muchas cosas buenas para generar bienestar en la gente. Pues muchísimas gracias. Ti, muchas gracias. Espero que les haya gustado este episodio. Déjenos sus comentarios, denle like, compartan esta información. Pues oportunidades para los que menos tienen, porque además son los que también más nos dan. Somos unidos, somos una cadena, y pues hay mucho por reflexionar y mucho por hacer y mucho por apoyar. Muchas gracias. Gracias a ti.